Hola, ¿qué tal? Esta es la parte número 8 del curso Máster Intensivo que vas a poder encontrar aquí en YouTube. Por lo cual, en esta ocasión voy a comenzar hablándoles de la cláusula Having. La cláusula Having nos va a ayudar a que nosotros podamos filtrar los registros de que nosotros hagamos con la cláusula Group By. Nada mejor que con un ejemplo. Vamos a hacer primero un ejercicio utilizando la cláusula Group By para que les sirva de recordatorio. Por ejemplo, nosotros tenemos una tabla llamada alumnos. Les voy a dejar en la descripción de este video el código para que creen esa tabla alumnos y para que inserten los datos. Y aquí tenemos esta tabla alumnos con todos estos campos y todos estos registros. Bueno, ¿qué tal si nosotros queremos saber cuántos alumnos hay por cada carrera? Por lo cual, vamos a agrupar. En vez de hacer select asterisco from, vamos a agrupar, pero ¿cómo vamos a agrupar? Pues vamos a agrupar por la columna carrera, ya que queremos que nos aparezca una consulta de esta manera, que nos aparezca así como el nombre de la carrera y otra columna que nos diga cuántos alumnos hay de esa carrera. Por ejemplo, mercadotecnia, ¿cuántos alumnos hay? 2, por ejemplo. Mecatrónica, ¿cuántos alumnos hay? 1, por ejemplo. Obviamente que 1 y 2 son cantidades muy pequeñas. Normalmente hay de 20, 30 alumnos para arriba. Pero pues esto es simplemente para dar un ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a agrupar por carrera. Nos importa por carrera. Por lo cual vamos a utilizar la cláusula group by. Select, nos interesa agrupar por carrera y vamos a contar de la tabla alumnos group by, es decir, vamos a agrupar por carrera. Es decir, el conteo va a ser por carrera. Entonces, ejecutamos esto y vamos a ver cuántos alumnos hay por carrera. Esto es con la cláusula group by, pero ¿para qué nos va a servir la cláusula having? Como les digo, vamos a poder, de esto, por ejemplo, de esta consulta que tenemos con la cláusula group by, vamos a hacer un filtro para no mostrar todos los registros de esa consulta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero ver cuántos alumnos hay por carrera. La columna 2, que esta que dice counts, nos dice el número de alumnos por carrera, ¿sí? Pero no quiero ver de todas las carreras, por lo cual ahí utilizo la cláusula having, carrera. Esto significa diferente y vamos a suponer que yo no quiero ver a los de la carrera de mercadotecnia y tampoco quiero ver a los de la carrera de físico-matemático. Yo no quiero ver a esos, cuántos hay de esas carreras, solamente quiero ver de las demás, ¿sí? Entonces hacemos, bueno, aquí, having carrera aquí me falta el símbolo diferente. Entonces al hacer esto vamos a ver cuántos alumnos hay por carrera, pero no vamos a ver mercadotecnia ni vamos a ver físico-matemático. O sea que aquí estamos viendo que estamos filtrando, haciendo un filtro de esa consulta, que inicialmente habíamos utilizado la cláusula group by, pero de eso hicimos un filtro para excluir a las carreras de mercadotecnia y físico-matemático, ¿sí? Ahora vamos a hacer una consulta y vamos a mostrar las carreras por el promedio más alto de cada uno. Es decir, por ejemplo, si hacemos una consulta de la tabla alumnos, vamos a ver nosotros que, pues, por ejemplo, mercadotecnia, hay un alumno que tiene un promedio de 95.92. Si vamos a buscar otra vez mercadotecnia, vemos que hay otro que tiene 75.9. O sea, de cada carrera hay un alumno que tiene mayor promedio y un alumno que tiene menor promedio, ¿sí? Mercadotecnia uno tiene 72, otro tiene 75.9, otro tiene 95.2. Entonces, vamos a suponer que nosotros quisiéramos ver cuántos alumnos hay de la carrera de mercadotecnia, pero no cuántos alumnos hay, sino mostrar el alumno que tiene mayor promedio y el alumno que tiene menor promedio de la carrera de mercadotecnia. O sea, el que tiene mayor promedio y el que tiene menor promedio. El que tiene mayor promedio vimos que es 95.92. Es más, vamos a verlo de esta manera. Where carrera es igual a mercadotecnia. Con esto vamos a mostrar todos los alumnos de la carrera de mercadotecnia, ¿sí?
y vemos que son 3 y el que tiene mayor promedio es 95.92 y el que tiene menor promedio es 72. Voy a buscar otra carrera que tenga más alumnos, físico-matemático. Entonces, ejecutamos esto y vemos que son más alumnos en físico-matemático, tal como lo podemos ver aquí. Y el que tiene mayor promedio es 100 y el de menor promedio es 75. Entonces, si quisiéramos ver cuál es el alumno con mayor promedio de la carrera de mercado de físico-matemático, haríamos lo siguiente. Tendríamos que poner lo siguiente, select carrera, porque vamos a agrupar por carrera, pero en vez de contar cuántos alumnos hay por esa carrera o por cada carrera, vamos a mostrar el máximo, el alumno con máximo promedio de esa carrera. From alumnos, group by carreras. Si hacemos esto nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mostrar el alumno con máximo promedio de cada carrera. Pero yo quiero saber el alumno con máximo promedio solamente de la carrera de mercadotecnia. No me interesa saber, bueno, el de físico matemático, perdón. Habíamos quedado en que el de físico matemático, el mayor promedio era 100, aquí lo podemos ver. Pero yo no quiero ver de todas esas carreras, yo quiero ver solamente de la carrera de físico matemático. Entonces ponemos aquí, having carrera es igual a físico matemático. Con esto vamos a ver solamente el alumno o los alumnos de mayor promedio, bueno, el alumno de mayor promedio de la carrera de físico matemático. Algo así. Físico matemático, el alumno de mayor promedio pues es 100. Podemos poner un alias as mayor promedio. Mayor promedio y vamos a mostrar, en vez de que diga max, va a decir mayor promedio, tal como lo podemos ver aquí. Es decir, estamos mostrando el alumno de mayor promedio de la carrera de físico matemático. Si quitamos el having, vamos a mostrar el alumno de mayor promedio de cada carrera. Sí, robótica, el de mayor promedio es 100. Por ejemplo, aquí lo vamos a poner robótica. El de mayor promedio vimos que es 100. Haciendo esto vamos a hacer una consulta y mostrar entonces para eso nos sirve la cláusula having, para filtrar además nosotros filtrar esa consulta que haríamos nosotros con el simple group by. Ahora, si nosotros queremos mostrar los alumnos que tengan de toda la tabla de alumnos, independientemente de su carrera, queremos mostrar a los alumnos que su promedio sea mayor o igual que 90, pero solamente queremos mostrar aquellos que la cantidad que resulte sea menor que 2, menor o igual que 2, es decir, algo así. Vamos a quitar esto y vamos a poner select carrera, porque de igual manera vamos a agrupar por carrera. Vamos a hacer un conteo de cuántos alumnos hay por carrera. Group by carrera. Having, es decir, solamente queremos mostrar aquellos registros que la cantidad resultante sea menor o igual que 2. Es decir, si nos salen aquellas carreras que hay más de 2 alumnos, no queremos mostrarlas, solamente queremos mostrar aquellas carreras que tengan de 2 alumnos hacia abajo. Y aquí lo podemos ver. Solamente se están mostrando aquellas carreras que tienen de 2 alumnos para abajo. Entonces, aquí esto lo estamos haciendo con la cláusula having, ¿sí? Ahora, vamos a crear otra tabla. Aquí tengo una tabla que se llama, bueno, aquí no la tengo, una tabla que se llama ciudades y les voy a dejar de igual manera el código en la descripción de este video para que lo tengan. Y vamos a seleccionar todo esto y voy a quitar esto y vamos a crear la nueva tabla que es ciudades y quiero que observes. Bueno, voy a crear la tabla y ahorita hago la consulta. Bueno, dice que ya existe. La voy a eliminar por si en dado caso, no sé si es la misma tabla o no sé, pero vamos a ejecutar, a crear esto. Ya insertamos 64 registros. Tenemos 64 registros y vamos a hacer una consulta a la tabla ciudades. Entonces, tenemos a la tabla ciudades, que es el nombre de la ciudad, temperatura máxima, que es, vemos que hay ciudades que se repiten. Y esto es, estamos viendo aquí de fechas, del 1 de enero al 3 de enero, ¿sí? Entonces, en cada fecha hay una ciudad, ¿sí? Diferente. Perdón, en cada fecha está cada una de las ciudades. Es decir,
Observen, Obregón, Hermosillo, Navojoa, Guasave, Chihuahua, Monterrey, Guadalajara, esto es el 1 de enero, Puerto Vallarta, Los Mochis, bla, 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 Colima. Y luego otra vez se repite, pero el 2 de enero, Obregón, Hermosillo, Navojoa, Guasave, etcétera, etcétera, etcétera. Y Cuernavaca, Mocorito, Colima. Y otra vez el 3 de enero nuevamente se repiten las mismas ciudades. Entonces estamos viendo las temperaturas que tuvo cada ciudad en diferentes fechas del 1 al 3 de enero, ¿sí? Hubo una temperatura máxima y una temperatura mínima. ¿Qué tal si nosotros queremos hacer una consulta agrupando por nombre de ciudad y mostrando cuál fue la temperatura máxima que tuvo esa ciudad, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros hacemos esto, queremos agrupar por nombre de ciudad y ver cuál fue la temperatura máxima que tuvo. Hacemos max, temperatura, guión bajo máxima, from, ciudades, group by 1. Aquí vamos a ver cuál fue la temperatura máxima que tuvo cada ciudad. Y aquí podemos ver la máxima que tuvo cada ciudad, por ejemplo, en esas tres fechas: Navojoa 42.4, Ciudad de México 24.4, Cuernavaca 26.4, Hermosillo 44.6. Vemos que no se repiten estas ciudades, no se repiten, no se están repitiendo, son todas estas ciudades diferentes. Entonces aquí estamos viendo la temperatura máxima que tuvo cada una de estas ciudades. Pero ¿qué tal si nosotros pues no queremos ver todos estos registros, sino que nosotros queremos ver, hacer una consulta así como esta, pero solamente tomando en cuenta a las ciudades su temperatura máxima fue de 30 grados. Entonces tendremos que hacer having max temperatura guión máxima menor o igual que 30. Es decir, solamente queremos tomar en cuenta a esas ciudades que su temperatura no supera los 30 grados. O sea, vamos a ver que se va a mostrar ¿cómo les digo? Los datos agrupados, pero excluyendo aquellas que tengan mayor de 30 grados. Y aquí estamos viendo la temperatura máxima de cada ciudad, pero sin tomar en cuenta aquellas que sus grados son mayor que 30. Vamos a hacer la prueba. Dice Ciudad de México 24.4 grados máxima. Fue la temperatura máxima. Vamos a ver si es cierto. Select nombre from ciudades where nombre es igual a Ciudad de México. O sea, vamos a ver únicamente las temperaturas de la Ciudad de México. Y la máxima debe de ser 24.4. Bueno, aquí no estamos viendo. Select nombre, temperatura, guión máxima. Vemos que es 24.4. A lo mejor les resulta un poco confuso estos términos. Voy a hacer la consulta de toda la tabla. Por ejemplo, al poner aquí temperatura, guión bajo máxima, a lo que me refiero, bueno, no es alumnos, es ciudades. En todo un día, la temperatura va variando. Entonces, en el día se llega a una temperatura máxima y se llega a una temperatura mínima. Si ustedes ven ahí los pronósticos del clima y todo eso, van a ver que dice temperatura máxima, temperatura mínima. Esa es la temperatura a la que llega esa ciudad en el día. Hay un máximo y hay un mínimo. Entonces, de todos estos registros, hubo una temperatura que predominó en esos 3 días por ciudad. Hubo una temperatura. Entonces, eso fue lo que hicimos aquí. Mostramos cuál fue el máximo de la temperatura en los 3 días y eso es lo que mostramos. Es para que no se genere la confusión, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos ver la temperatura mínima por ciudad que hubo en los 3 días, no que hubo por día, porque por día hubo una temperatura mínima, pero queremos ver por los 3 días, porque en los 3 días se muestra la temperatura de cada ciudad, la máxima y la mínima. Entonces queremos ver la temperatura mínima, simplemente ponemos select nombre para mostrar el nombre de la ciudad, min,
temperatura guión mínima. Y si quisiéramos ver la máxima, aquí puede resultar un poco confuso. La temperatura máxima que hubo por ciudad, pero ¿cuál fue la mayor? Pues, pero contemplando la temperatura mínima, es decir, de esos 3 días que cada ciudad tuvo una temperatura mínima, ¿cuál fue la mayor? Entonces ponemos max, temperatura guión mínima, from, ciudades, group, by, nombre, y aquí mostraríamos de todas las ciudades, porque no estamos utilizando la cláusula having. Y aquí estamos mostrando la mayor temperatura que hubo de la columna de temperatura guión mínima, ¿sí? En esos 3 días. Y si no queremos nosotros agrupar por nombre de ciudad, sino que queremos agrupar por fecha, es decir, queremos por fecha mostrar cuál fue de las temperaturas mínimas, cuál fue la mayor temperatura mínima. Aquí, en vez de poner nombre, agrupamos por fecha para mostrar cuál fue la mayor temperatura mínima. Y si hacemos esto, vamos a mostrar que de los 3 días, la mayor temperatura mínima que hubo fue, por ejemplo, el 1 de enero la mayor temperatura mínima que hubo fue de 40.7, del 2 de enero fue 43.1, del 3 de enero fue 43.1 también, ¿sí? Y si quisiéramos saber de los 3 días cuál fue la menor temperatura mínima, nos aparecería. Y si queremos ver cuál fue la menor temperatura mínima por día, la menor del día de todas las ciudades fue, el 1 de enero fue 15.2, perdón, 18.2. Vamos a ordenar order by por fecha para que aparezcan pues ordenadas. El 1 de enero fue 18.2, el 2 de enero fue 17.5, el 3 de enero la mínima fue 15.2. Bueno, espero que no cause un poco confusión esto, pero vemos nosotros lo que podemos hacer con la cláusula having. Podemos filtrar los resultados de una consulta utilizando la cláusula group by. Y si queremos nosotros mostrar cuál fue la mayor temperatura máxima de aquellas ciudades que su nombre empieza con la letra C, haríamos lo siguiente: select nombre, mostrar cuál fue la mayor temperatura máxima de esos 3 días, where el nombre empieza con la letra C, por eso hacemos lo siguiente: empieza con la letra C, group by, agrupado por nombre. Entonces se mostraría lo siguiente. Estamos mostrando las que tengan nombre, ¿sí? Pero no queremos ver todos los registros, sino queremos ver aquellas que tengan temperatura máxima menor a 30, menor o igual que 30. Entonces ponemos having temperatura guión máxima, having temperatura guión máxima menor o igual que 30. Solamente vamos a mostrar, en vez de que aparezcan 44 y eso, que solamente aparezcan las que tienen menor o igual. Bueno, aquí es having max, así. Entonces vamos a mostrar solamente aquellas que su temperatura sea menor o igual que 30. Entonces estamos viendo aquí agrupado esto. Vamos a mostrar los nombres, las temperaturas por nombre de ciudad que empiezan con la letra C, en los cuales la temperatura máxima no haya excedido los 30 grados. Entonces, pues esto es lo que podemos hacer con la cláusula having. Podemos hacer muchísimas cosas, pero estos son algunos ejemplos. Ahora les voy a hablar de las vistas. Las vistas nos ayudan a que nosotros podamos visualizar datos de una o varias tablas. Podemos considerar a las vistas como una tabla virtual que va a almacenar una consulta. Nada mejor que ver cómo funciona y ya les voy explicando la teoría. Por ejemplo, nosotros tenemos una tabla libros. Si no la tienes, te dejo el código en la descripción de este video. Tenemos una tabla libros y si te fijas,
tenemos código libro, título, autor, código editorial, precio y cantidad. Solamente podemos ver el código de la editorial, pero no podemos ver el nombre de la editorial. Si quisiéramos ver esa información del nombre de la editorial, por ejemplo, el libro con código 10.003 tiene un código editorial 222. Entonces, si quisiéramos ver cuál es el nombre de esa editorial, visualizaríamos otra tabla que se llama editorial con código igual a 222. Pongo código que bajo editorial porque así se llama la columna en la tabla editorial. Se llama un poco diferente a la columna código editorial de la tabla libros. Entonces, si quisiéramos ver, pues viéramos que es el capricho y se llama la editorial. Pero eso no es algo muy factible. ¿Qué tal si nosotros queremos mezclar las dos tablas? Ya hemos visto que podemos unir las dos tablas. En la tabla editorial podemos ver código editorial, podemos ver el nombre de la editorial, la ciudad donde se encuentra y el estado donde se encuentra. Pudiéramos unir las dos tablas, eso lo hemos visto, no es nada nuevo. Por ejemplo, si queremos ver la tabla libros uniéndola con la tabla editorial, ¿en qué campo se pueden unir? Pues en código editorial. La tabla editorial tiene una columna llamada código-editorial y la tabla libros tiene una columna llamada código editorial. Las podemos unir en la columna código editorial de la tabla libros, en esos registros que coincidan con los registros de la columna código-editorial de la tabla editorial. Si hiciéramos esto, vemos a las dos tablas unidas. A las dos tablas y aquí podemos ver más fácil el código 10.003 del libro, el código 222 de editorial pertenece a la editorial El Capricho y aquí podemos ver más fácil. Pero ¿qué tal si nosotros no quisiéramos nosotros pues estar escribiendo la consulta y son datos que nosotros normalmente utilizamos en varias ocasiones? Podemos crear vistas. Entonces simplemente hago lo siguiente, create, view, le damos un nombre a la vista, un nombre a la vista le voy a llamar consulta, libros, consulta, así le voy a llamar. Simplemente con hacer esto y ejecutar esto ya, bueno, me está marcando un error. Ponemos aquí simplemente as. Y al hacer esto vamos a crear una vista llamada consulta libros. Ya tenemos a la vista que se llama consulta libros. Entonces select asterisco from y si hacemos una consulta de la vista que se llama consulta libros, vamos a tener, se puede decir almacenada la consulta. Es decir, como les digo, las consultas nos permiten mostrar los datos de varias tablas. Podemos considerar una vista como una tabla virtual que va a tener almacenada una consulta. Y esa vista va a poder tener un nombre. Es como si nosotros almacenamos la consulta y le damos un nombre y así nada más mostramos esa vista con ese nombre y ya vamos a tener pues esa información que queremos en vez de haber puesto la consulta. Imagínate que diariamente tienes que consultar algunas tablas y en vez de estar poniendo el código de las tablas y todo eso, el código SQL para la consulta, pues simplemente creas vistas y ya con eso ya pues ya vas a poder ver la información. Y tiene sus ventajas ya que con las vistas nosotros podemos ocultar cierta información para que solo se muestre el acceso a algunos datos y así poder ocultar el resto de la información que no está incluida en la vista. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos datos confidenciales de una tabla, no sé, por ejemplo, pues datos confidenciales como la dirección o como el teléfono, como mmm, cierta información de financiera y todo eso, pues podemos crear vistas y mostrar solamente cierta información y que no esté a la vista la demás información. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí a la tabla alumnos, que ya lo utilizamos recientemente. ¿Y qué tal si nosotros queremos, se puede decir así como hacer una consulta agrupada y mostrar cuántos alumnos hay por fecha de ingreso, por año de ingreso, es decir, en cada año cuántos alumnos ingresaron. Podemos hacerlo así. Por ejemplo, si hiciéramos una consulta normal, select, extract, vamos a extraer solamente el año de
hay una columna que se llama fecha ingreso. Fecha ingreso, bueno, no, aquí está, una columna que se llama fecha ingreso. No nos interesa toda la fecha, sino solamente el año, porque vamos a agrupar por años. Bueno, no agrupar por años, sino que vamos a mostrar cuántos alumnos, sí, vamos a agrupar por año y vamos a mostrar cuántos alumnos entraron, ingresaron por año. Entonces, vamos a, bueno, es year. Vamos a extraer el año de la columna fecha ingreso. Count, porque vamos a contar cuántos por año son. De la tabla alumnos. Group by, vamos a extraer el año nuevamente de la columna fecha ingreso. ¿Y por qué hago esto? Porque vamos a agrupar por lo que se obtenga de esto. De aquí se va a obtener solamente el año. Quiere decir que vamos a agrupar por año. Es decir, vamos a tener dos columnas. Una columna, le vamos a dar un alias. Bueno, fake. Una columna llamada fake-ingreso, refiriéndonos a la fecha ingreso. Y la segunda columna va a ser, vamos a llamar la cantidad. Es decir, va a haber dos columnas, una que para la fecha ingreso y la otra para la cantidad, y vamos a saber cuántos alumnos hay ingresaron por año. Y con esto solamente vamos a mostrar a aquellos alumnos que ingresaron por año. Es decir, lo del paréntesis me extrae el año de esa fecha y con extract extraemos el año. Quiere decir que la primera columna va a ser esto. Luego la segunda columna va a ser un conteo de esos alumnos que van a estar agrupados por el año en que ingresaron. Espero no estar, pero esto va a ser la consulta, ¿sí? Aquí estamos viendo cuántos alumnos ingresaron por año, ¿sí? Entonces, si queremos crear una vista de eso, simplemente es create view, create view ingreso, _alumnos, así llamamos a la vista, y ya vamos a tener, bueno, me está marcando, me falta el as, aquí ya tenemos esto, y si nosotros queremos, pues mostrar esa información, simplemente mostramos a la vista, bueno, select, asterisco, from, consulta, ¿cómo le llamé? Ingreso, _alumnos. Aquí podemos ver, sin tener que estar poniendo todo el código, simplemente ponemos el nombre de la vista. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos borrar la tabla alumnos, pero tuviéramos una vista que hiciera referencia, una vista, es decir, si intentamos eliminar una tabla a la que hace referencia una vista, no podríamos eliminar esa tabla. Primero tendríamos que eliminar a la vista. Dice, no se puede eliminar tabla alumnos porque otros objetos dependen de él. O sea, la vista depende de la tabla alumnos. Entonces dice que vista, ingreso _alumnos depende de la tabla alumnos. Entonces tendríamos que eliminar nosotros primero pues a nuestra vista. Ahora voy a continuar con el tema de funciones. Alternadamente voy a estar explicando sobre funciones y voy a seguir explicando sobre otros detalles de Postgres en general. Vamos a crear una función que nos permita que nosotros podamos saber si se ejecutó cierto proceso. Por ejemplo, normalmente las funciones de Postgres están ligadas a un sistema. Es decir, hay un sistema que al dar clic a un botón o al insertar algo en un input de una página, un sistema, una página web, por ejemplo, todo esto al dar clic a un botón o algo así, se ejecuta una función del gestor de base de datos, por ejemplo, una función de Postgres. Entonces vamos a suponer que nosotros queremos saber si se ejecutó ese proceso. Nada mejor que ver esto para que puedan comprender mejor. Vamos a crear una función. Create or replace es algo que ya hemos visto. Te recomiendo mis otros videos si no has visto este tema de funciones. Y le vamos a llamar lista. ¿Cómo le puedo llamar? Bitácora-procesos.
Entonces, así le voy a llamar. Y esta función no va a tener parámetros y nos va a retornar simple texto. Esto pues es algo, la estructura es algo que ya hemos visto. Body, luego al final nosotros tenemos el return que nos va a retornar cierta algo, el end y language PLPGSQL. ¿Sí? Hasta aquí es algo que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, antes de pues crear esta función, lo que vamos a hacer es que voy a tener una tabla, voy a crear una tabla. Esto está fuera de la función create table lista-procesos. Vamos a tener esta tabla. Esta tabla, pues únicamente lo que va a tener va a ser dos campos, nombre-proceso de tipo varchar, voy a poner varchar 100 y vamos a poner fecha-proceso date. Y esto es lo único que va a tener esta tabla, lista-procesos. Voy a tomar nota del nombre de la tabla para que no se me olvide. Lista-procesos. Nombre del proceso y fecha del proceso. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos entonces esta estructura de la función y vamos a poner begin y vamos a primero a preguntar si existe la tabla. Con esta parte nosotros únicamente vamos a corroborar si hay una tabla que se llame lista-procesos, que es la que creamos nosotros recientemente. Entonces, si existe esa tabla, then, no, aquí no estoy haciendo el intentado. Entonces vamos a insertar en esa tabla que se llama lista-procesos, que ya la creamos nosotros, vamos a insertar lo siguiente, ponemos values, vamos a insertar. ¿Qué significa esto? Es decir, se va a evaluar si existe la tabla lista-procesos y si existe, entonces se ejecuta lo siguiente, que nos va a insertar en esa misma tabla lo siguiente, que va a ser un texto que va a decir inserción de ventas. Es por dar un ejemplo, now, o sea, la fecha, va a aparecer la fecha en que se ejecutó ese proceso. Entonces, luego ponemos end if para cerrar, el if, end if. Ya con esto nosotros, si cada vez que nosotros mandemos a llamar a la función, se ejecutaría esto que nos avisaría que efectivamente ejecutamos a la función. O aquí podemos poner otra cosa que diga se ejecutó la función bitácora-procesos y nos aparecería la fecha en que se ejecutó esa función, ¿sí? Entonces esto, y recuerda que esa tabla tiene dos campos, uno que es el nombre del proceso y otro es la fecha. Entonces aquí simplemente con un texto estamos poniendo se ejecutó la función bitácora-procesos. Ya como para personalizarla, ya pusiéramos, si tienes algún proceso o algo, pues pusieras el nombre del proceso. Te explico. Normalmente, una función de Postgres no se llama directamente desde el mismo gestor. No quiere decir que no se haga, sí se puede hacer, pero normalmente se mandan a llamar esas funciones desde otros sistemas, por ejemplo, algún sistema web, algún sistema de escritorio. Entonces, nosotros podemos tener un sistema que cuando nosotros le demos clic, que ingresemos datos en unos inputs. Entonces, ingresemos los datos y al dar clic, eso haga que se ejecute una función de Postgres y que, por ejemplo, inserte esos datos o también que nosotros subamos un archivo y ese archivo nosotros lo recibamos en una función de Postgres. Son infinidad de cosas, pero esto que estoy haciendo aquí nos va a servir para que nosotros podamos
tener como una bitácora de si hemos ejecutado los procesos. Si esos se han ejecutado, se van a reflejar, o sea que si se han ejecutado quiere decir que la función se ha ejecutado y pues vamos a poder saber. Entonces, aquí cada vez que mandemos a llamar a la función, se va a ejecutar en la tabla llamada lista-procesos esa acción. Nada mejor que ver. Entonces tenemos a la tabla y si existe la tabla va a insertar en la tabla lista-procesos pues esos dos datos que es el mensaje que diga se ejecutó la función bitácora-procesos, bueno, la función-bitácora-procesos y no, que es la fecha actual. End if es el cierre del if. Aquí nos va a retornar un texto que es un 1, o podemos aquí poner proceso exitoso y esto es todo. Entonces ejecutamos esto con F5. Dice que no existe el lenguaje PLPG, que lo puse mal, es SQL. Entonces ejecutamos esto y ya tenemos a la función creada, lista-procesos. Vamos a visualizar a lista-procesos y vamos a ver. Dice, no existe la función bitácora-procesos. La función se llama bitácora, select bitácora-procesos. Proceso exitoso. Ahora, vamos a visualizar a la tabla lista-procesos. Select lista. Y vamos a ver lista. ¿Por qué no se muestra? A ver, si nosotros ya habíamos creado una tabla llamada así. Bueno, al parecer no creé la tabla, no sé qué pasó. Vamos a intentar crearla. Create table lista-procesos y va a tener un campo que se va a llamar nombre proceso y va a tener otro campo que se va a llamar fecha proceso. Creamos la tabla, la creamos y ahora sí ejecuto nuevamente la función, aunque no necesitábamos ejecutarla. Más bien dicho, mandamos a llamar a la función que se llama bitácora-procesos. Mandamos a llamar a la función bitácora-procesos. Ya la mandamos a llamar. Ahora hacemos una consulta a la tabla lista-procesos. Y aquí podemos ver, dice, se ejecutó la función bitácora-procesos el 27 de febrero del 2022. Si volvemos a mandar a llamar a la función bitácora-procesos, eso se va a poder reflejar en la tabla lista-procesos. Mandamos a llamar a la función y hacemos una consulta a la tabla y vamos a ver dos registros. Quiere decir que 2 veces se mandó llamar a la función bitácora-procesos. Ya esto, como les digo, lo podríamos personalizar para determinados procesos si queremos saber si se hizo un copiado o una inserción de cierta información. Queremos saber hasta la hora, pues ya podríamos modificar el tipo de dato para poder visualizar también con hora y así poder saber a qué hora y todo eso. Es como una simple bitácora nada más de los procesos para saber si, pues tener un control en la tabla, pues. Ahora pues voy a hacer otro ejercicio de funciones. Voy a quitar esto y vamos a hacer lo siguiente. Tengo aquí, bueno, esto lo voy a cerrar. Tengo una tabla. Bueno, tengo un Excel. Un Excel con estos datos que es NUM, vendedor, fecha, ciudad, estado, cliente y ventas. Entonces, creé una tabla llamada ventas con esos mismos campos. Bueno, no existe la relación ventas, dice aquí que no existe, por lo cual creo que no la he creado. Entonces vamos a ver ventas, acá está. Tenemos aquí una tabla, y bueno, el código para crear una tabla llamada ventas.
que debe tener la misma estructura que el archivo de Excel. Entonces vamos a crear esa tabla, la voy a crear y los datos los vamos a insertar de ese Excel para no tener que insertarlos uno por uno. Entonces este Excel de igual manera te lo voy a dejar en la descripción de este video. No va a ser un simple Excel, sino que lo vamos a guardar nosotros en una carpeta en el disco local, en mi caso el disco local C, una carpeta a la cual llamé registros, está dentro del disco local, la llamo ventas y normalmente un archivo de Excel está así, pues lo vamos a cambiar a CSV delimitado por comas para poder copiar estos registros en la tabla de Postgres. Entonces, vamos a copiar en la tabla ventas, copy ventas from de el archivo que se llama ventas, que tiene extensión CSV. O sea, hay un archivo que se llama ventas con extensión .csv que se encuentra en una tabla llamada registros. Si se dieron cuenta, así llamé que se encuentra en una carpeta llamada registro y se dan cuenta, así se llama a la carpeta dentro del disco local C. Header tiene cabeceras, header, CSV, delimiter por comas. Si se dieron cuenta, nosotros tenemos el archivo delimitado por comas, ¿sí? O sea, estamos haciendo aquí el copy. Bueno, es copy ventas from header CSV es así. Dice, secuencia de bytes no válida para la codificación UTF-8 es porque algo está mal aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir a ventas con el bloc de notas. Luego vamos a darle en guardar como. Y aquí dice codificación ANSI. Entonces ponemos UTF-8 y lo guardamos. Entonces ya tenemos a nuestro archivo con codificación UTF-8. Entonces hacemos el copy. Bueno, nos sigue pareciendo. Bueno, esto es porque tenemos que cerrar el archivo de Excel, lo cerramos. Entonces nuevamente hacemos esto, lo abrimos con el bloc de notas, lo abrimos, cambiamos la codificación. En vez de ANSI que diga UTF-8 le damos guardar. Y ya ahora sí, ya vamos a ver nuestro archivo ventas. Bueno, ya tenemos nuestro archivo ventas y hacemos el copy y ya pudimos realizar el copy, ¿sí? Esto qué bueno que me pasó para que ustedes, si les pasa eso, no tengan ningún tipo de problema. Por ejemplo, la codificación que nosotros tenemos, vámonos a Properties. Vámonos a Properties y Postgres. Dice encoding UTF-8. Entonces, tiene que coincidir la codificación. Ya tenemos los datos copiados a la tabla ventas. Tenemos los datos copiados a la tabla ventas. Entonces, hacemos esto. Igual funciona aunque lo ponga en minúsculas. Y aquí ya tenemos los datos del archivo. Tenemos estos datos, ¿sí? Ahora, ya con esta tabla vamos a crear nosotros a la función. Esta es la estructura de la función. Le vamos a llamar aquí inserción ventas. Así le voy a dar el nombre, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Tenemos aquí a begin. Y lo primero que vamos a hacer es averiguar, vamos a averiguar si existe la tabla ventas. If exists, select table name. Bueno, me di a la tarea de adelantarme a poner el código de la función. Vamos a crear una función llamada inserción-ventas que nos va a retornar un dato de tipo texto. Luego pues empezamos. Esto no lo vamos a utilizar. Esto que está aquí es simplemente pues una consulta de la tabla pg-tables. Esta tabla pg-tables, como había comentado anteriormente en otros videos de mi canal, te comento, tengo un curso completo de Postgres, hay más videos antes que este,
te recomiendo que vayas a mi canal en la parte de listas de reproducción y que ahí busques una lista de Postgres. Bueno, esta tabla pg-tables es una tabla de Postgres que contiene pues información de las tablas y tablas que creamos nosotros y tablas que no que creamos nosotros, que son tablas propias de Postgres. Luego les voy a hablar de estas demás tablas. Entonces, nos vamos aquí donde dice begin y aquí lo primero que hacemos, aquí está el if y aquí cierra ese if, finaliza. Vamos a verificar if exists, si existe lo que está dentro de dentro de paréntesis. Esto del paréntesis va a seleccionar una table name, o sea, una tabla, el nombre de una tabla, de la tabla pg-tables, que se llame esa tabla tmp-ventas. ¿Por qué? Porque tmp-ventas es una tabla temporal que nosotros vamos a utilizar. Y vamos, aquí dice que si existe, vamos a eliminarla. Quizá te preguntes, oye, pero ¿qué sentido tiene eliminarla? Bueno, sí tiene sentido porque como es una tabla temporal, solamente nos va a servir por mientras. Por mientras, ahorita vas a ver más adelante. Eso es algo que ya vimos en videos anteriores también, el uso de las tablas temporales. Y la nomenclatura suele ser tmp-bajo y el nombre que le vamos a dar. Bueno, aquí finaliza el if. Aquí simplemente verificamos si existe la tabla y si existe la eliminamos. Quiere decir que cada vez que mandemos a llamar a la función inserción-ventas, se va a eliminar a la tabla temporal llamada tmp-ventas. Luego, como ya la eliminamos, la vamos a volver a crear. Vamos a crear la tabla llamada tmp-ventas. Hay que recordar la estructura de la tabla ventas. La tabla ventas tiene, voy a poner acá la consulta de la tabla ventas. La tabla ventas tiene un vendedor, fecha, ciudad, o sea, esto es fecha de la venta, ciudad, estado, num cliente y monto. Esos son los registros, bueno, los campos de la tabla ventas, ¿sí? Y la tabla tmp-ventas tiene casi los mismos campos, pero tiene un campo extra llamado fecha inserción. Esto es para saber qué día insertamos los datos en esa tabla. Entonces, vamos a crear esa tabla llamada tmp-ventas que va a tener esos campos a select, o sea que vamos a seleccionar en esa tabla tmp-ventas vamos a seleccionar campos de la tabla ventas, es decir, vamos a insertar esos campos de la tabla ventas, los vamos a insertar y los registros los vamos a insertar en la tabla temporal. Vamos a seleccionar todos los registros de la tabla ventas y vemos aquí, quiere decir que los registros de se van a copiar en esta columna. Los registros de la tabla ventas, se van a copiar en esta columna. Los registros de ciudad de la tabla ventas se van a copiar aquí, en la tabla temporal. Los registros de estado de la tabla ventas se van a copiar aquí. Los de un cliente se van a copiar aquí. Los de monto se van a copiar aquí. Y dice current day. Quiere decir que el current day pues es la fecha actual. Se van a copiar. Current day va a aparecer la fecha actual en esta columna extra. ¿Sí? Entonces. Y quiero que veas, más bien dicho, vamos a ejecutar esto y ahorita borramos a la tabla temporal. Si ejecutamos dice que ya existe. Esto es, vamos a eliminarla. Eso es porque había grabado anteriormente y había, como les digo, interrumpido la grabación, no me gustó, por lo cual la tabla quedó creada. Vamos a ejecutar esto y se creó la tabla temporal. Observa, la tabla temporal de ventas tiene 31 registros. ¿Por qué? Porque creamos una tabla llamada tmp-ventas seleccionando registros de la tabla ventas únicamente en los cuales la ciudad sea Obregón y Navojoa. La tabla ventas, si te das cuenta, tiene más de 60 registros. Tiene más de 60 registros. Pero entre esos registros tiene de varias ciudades, Monterrey, Mazatlán, Hermosillo, etcétera. Tiene 58 registros. Y la tabla TMP-ventas tiene únicamente registros de Obregón y ¿cómo se llama? Navojoa. Observa, Obregón y Navojoa, Obregón y Navojoa. Y si te das cuenta, en la última columna dice fecha inserción. ¿Por qué? Porque en la fecha current-date es fecha de hoy. Entonces, por eso nosotros
creamos esa tabla llamada TMP-ventas que va a tener estas columnas, casi las mismas columnas que la tabla ventas, a excepción de la última columna, que es una columna extra que se llama fecha inserción para saber en qué fecha se insertaron esos registros. Y vamos a crear esa tabla seleccionando los registros de la tabla ventas, a excepción de este último. Este último es current-date, que va a ser copiado aquí. La fecha actual va a ser copiada ahí. Y únicamente de la ciudad Obregón y Navojoa. Entonces ya creamos la tabla temporal. La voy a borrar. Esto es porque solamente lo hice a manera de... Está un poco mañosito el mouse. Entonces la voy a borrar. Luego de esto, los registros de la tabla TMP-ventas los vamos a copiar como un respaldo en una carpeta llamada registros en el disco local C, y el archivo se va a llamar archivo-ventas con extensión .csv. Esto pues ya lo hemos visto, GADCSV delimitado por comas. Después de esto, después de eso vamos a copiar datos de la tabla TMP-ventas a una tabla llamada ventas-Obregón-Navojoa. Esta tabla ventas-Obregón-Navojoa es una copia de la tabla ventas. Es una copia, pues dice que no existe. Lo que vamos a hacer, qué bueno que no la eliminé. Vamos a crear esa tabla. Y es una copia de la tabla ventas, pero vamos a poner limit 0 para que se copie sin registro. Solamente nos importa la estructura, o sea, que se copie la misma estructura. Y al hacer esto vamos a tener a la tabla, pero sin ningún registro. Por eso apareció select 0. Entonces, si vemos a la tabla, vamos a ver que tiene los mismos nombres de columnas que la tabla ventas. Es una copia, pues, pero sin registros, tal como lo podemos ver aquí. Entonces, nosotros en esta parte modificamos a la tabla temporal llamada TMP-ventas y eliminamos la columna fecha inserción. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no la eliminamos, la columna fecha-inserción, no va a ser posible que hagamos este insert. ¿Por qué? Porque en este insert vamos a insertar datos en la tabla ventas-Obregón-Navojoa, seleccionando todos los registros de la tabla TMP-ventas, pero no coinciden las estructuras, porque la tabla TMP-ventas tiene 7 columnas y la tabla ventas-Obregón-Navojoa tiene 6. Vamos a probar, vamos a comentar esto para que no se ejecute. Vamos a ejecutar la función. Dice error de sintaxis en o cerca de select. Bueno, aquí es insert into ventas-Obregón, es esto, así. Ejecutamos y ya tenemos esto. Ahora mandamos a llamar a la función que se llama inserción-ventas. La mandamos a llamar y quiero que observen lo que pase. Va a haber un error. Dice insert tiene más expresiones que columnas de destino. Esto es porque la tabla TMP-ventas tiene más columnas que la tabla ventas-Obregón. Si nosotros descomentamos esto y ejecutamos y dice no existe la columna fecha la TMP-ventas, es, bueno, ¿cómo la llamé? Es fecha inserción, entonces ya con esto ya se va a eliminar esa columna de la tabla TMP-ventas y al mismo tiempo se manda a llamar la función. Es decir, como tenemos aquí la función, primero se ejecutó esto, observa. La mandamos a llamar al mismo tiempo. Ya no hubo ningún tipo de error. Ahora, si nosotros buscamos un archivo, en mi caso en la carpeta registros en el disco local C, que se llama archivo ventas, vamos a ver que tenemos ese archivo que va a tener los mismos registros de la tabla TMP-ventas. ¿Sí? ¿Y por qué? Al inicio pusimos que si existe la tabla TMP-ventas la eliminemos. Esto es porque si posteriormente nosotros queremos insertar nuevas ventas, que la tabla TMP-ventas esté limpia, que se vuelva a crear desde cero, pues, porque si no, insertaríamos registros duplicados y todo eso. Entonces, aquí vemos que van a estar los registros. Esto aparecen así porque esto tiene que ver con la codificación. Luego les voy a hablar un video especial de todo esto. Entonces, luego vamos a ver esa parte, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio, pues, es para, como hemos visto, para ir practicando. Por lo cual vamos a hacer otro ejercicio de funciones.
y vamos a quitar, vamos a dejar solamente la estructura, la estructura, la estructura. Entonces quito esto y solamente dejamos la estructura principal. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio que nos permita que nosotros podamos como que automatizar la creación de tablas cada mes. Vamos a llamarla, ¿cómo le puedo llamar a esto? Mm, tabla, tablas bien bajo mensuales. No sé ni cómo llamarle. Así le voy a llamar nada más. No importa el nombre y ustedes. Sí les digo que, bueno, sí importa seguir un estándar porque se recomienda que la creación de las tablas tengan perdón, de las funciones tenga fun y el nombre de la tabla. Tablas, eh, tablas, guión bajo, como le queremos llamar. Bueno, aquí en vez de llamarle tablas, guión bajo mensuales, le voy a llamar creación, guión bajo, tablas, guión bajo mensual. Así le voy a llamar. Entonces, mmm, vamos a tener a comando declare para declarar unas variables. Vamos a declarar una variable que se llame día-actual, que va a ser de tipo integer. Luego vamos a tener otra variable que la vamos a llamar como año mes, así la vamos a llamar, ¿sí? Y va a ser de tipo integer. ¿Para qué nos van a servir esto? Ahorita lo van a saber. Bueno, dejamos muy abajo el begin. Bueno, recuerda aquí el indentado. Vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer es que ya ve que nosotros tenemos a la tabla ventas, si recuerdas, ese es el ejercicio anterior. Tenemos a la tabla ventas, pero vamos a suponer que esta tabla ventas tiene miles y miles de registros. Es una tabla general. Nosotros queremos que cada mes que se vaya creando una tabla por cada mes. Es como para segmentar la información de las ventas. Esa va a ser la tabla madre, se puede decir, la tabla que va a tener toda la información de todos los meses, pero queremos también que haya varias tablas por cada mes y en el año. Es decir, va a haber, por ejemplo, en el mes de enero 2022 va a haber una tabla que se va a llamar ventas 2022-01, así. Y luego en el mes de febrero, bueno, 2022-01. Y el mes de febrero va a haber una tabla llamada ventas 2022-02. Y así. El mes de marzo, ventas 2022-03. Y así. Es, bueno, 2022, ¿sí? Y eso es la idea. Y la tabla ventas va a ser como la tabla madre, la principal, la que va a tener todos los meses. Entonces, por eso, cada mes se va a ir creando esa tabla nueva, por lo cual lo que vamos a hacer es que primero necesitamos averiguar si es el día 1 del mes. Es decir, necesitamos preguntar si, por ejemplo, mañana es 28 de febrero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una función de Postgres que se llama date-part. Bueno, date-part. Y lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el día de la fecha actual. Esto es algo que ya expliqué recientemente, todo esto de las fechas y todo eso. Y eso lo vamos a almacenar en nuestra variable, la cual llamamos como día-actual. Así es como la llamamos. O sea que aquí, si nosotros ejecutamos esto, vamos a obtener el día. Bueno, es query retornado. Bueno, es que aquí, data output. Bueno, no. A ver, a ver. La relación día. Ah, no, es que esto no podemos hacerlo porque esto solamente es en las funciones. Tenemos que hacer esto nada más. Esto. Y si hacemos esto, obtenemos el 27, o sea que es el día actual. Hoy estamos a 27 de febrero del 2022. Ahora nosotros ya vamos a almacenar el día actual en esta variable, en la variable que se llama día-actual. Después de eso vamos a preguntar con el if si día-actual es igual, si día-actual, bueno, sin paréntesis o con paréntesis, bueno, día-actual, me acuerdo, es igual a 1, entonces, bueno, hay una cosa.
no me acuerdo si es 01 o 1. Mm, bueno, lo que voy a hacer aquí en current date más, le voy a agregar 2 días más. 1, sí, el 1. Al sumarle 2, como estamos a 27 de febrero, no hay 29 de febrero este año, no es bisiesto, entonces sería el 1 de marzo, le sumamos 2, entonces es 1. Por lo cual, de igual manera, le voy a poner o, o día guión bajo actual es igual a 01, por si las moscas, o sea, por si tiene el 0 a la izquierda. Entonces, si es así, entonces, voy a poner acá, then, si es así, si el día actual es 1 o 01, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a crear la tabla nueva, la tabla del mes actual. Pero antes, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el día, perdón, el año y el mes. Es decir, por ejemplo, ahora es 27 de febrero del 2022, obtendríamos 2022-02. Y si es marzo, obtendríamos 2022-03. Si es abril, 2022-04 y así. Para eso necesitamos, pues, vamos a utilizar substring. Recuerda que substring obtiene, pues, una porción de un texto. Por lo cual, vamos a poner select substring y vamos a, de la fecha actual, current-date, de la fecha actual, vamos a quitarle un mes. No, a lo mejor te resulta un poco confuso, pero ahorita vas a ver. Y recuerda, ya vimos los datos, los tipos de datos interval, que son de intervalos de tiempo. Si nosotros hacemos esto, quiero que observes. Bueno, necesitamos, voy voy a utilizar esto nada más. Select current date. Si hacemos esto, quiero que veas lo que aparece. Estamos obteniendo 2022-01-27. O sea, es un mes. Es decir, que estamos obteniendo intervalos de tiempo. Quiere decir que a la fecha actual, que es current-date, que fecha actual es 27 de febrero del 2022, menos un mes. Por eso lo convertimos a interval. Le estamos quitando un mes. Y al quitarle un mes, estamos poniendo con esto 27 de enero del 2022, ¿sí? Pero nosotros, pues, no nos interesa el obtener esa fecha. No queremos nosotros eso. Por lo cual, voy a quitar este select. Lo que vamos a hacer es que vamos a, después el resultado de esto, como vamos a trabajar con datos de tipo substring y eso, vamos a convertirlo a texto y vamos a utilizar substring porque nosotros queremos obtener el, el mes y el año. Es decir, queremos obtener el mes y el año. Recuerda que queremos hacer eso, por lo cual necesitamos el substring. Entonces, vamos a poner select substring. Vamos a utilizar replace. Abro el paréntesis aquí. Lo abro el paréntesis aquí. Bueno, me doy la tarea de poner todo el código. Esto lo único que va a hacer es que al poner replace lo que va a hacer es que va a hacer un reemplazo. Aquí abre el paréntesis del replace y aquí cierra, si se dan cuenta. Es decir, vamos de derecha a izquierda. Primero vamos con el primer paréntesis, ¿sí? Aquí abre el primer paréntesis y aquí cierra. Y este primer paréntesis lo que va a hacer es que va a obtener la fecha de hoy quitándole un mes, por lo cual obtendríamos esto que está aquí, 2021-01-27. Lo pasa a texto y pone coma, diagonal, blanco, o sea que va a reemplazar las diagonal. Ya ves que la fecha tiene diagonales. En vez de que aparezca diagonal, lo que va a hacer es que va a aparecer blanco. O sea, va a quitar la diagonal, pues. Entonces va a reemplazar la diagonal por blanco, en blanco. Por eso ponemos replace. Replace, aquí abre el paréntesis de replace y aquí cierra. Ahorita van a ver cómo va a quedar. Ahorita van a ver. Y luego utilizamos substring, porque el substring lo que va a obtener es que va desde el primer carácter,
va a obtener los 6 caracteres. Esto es para que aparezca de este modo, miren, que aparezca 2022 01. Normalmente la fecha tiene esto, así, 2022 0101. Entonces nosotros al obtener los 6, al reemplazar el guión por el espacio, quedaría 2022 01. Y luego, como estamos extrayendo a partir del primero, los 6, normalmente aparece así la fecha, pero nosotros vamos a extraer los primeros 6, o sea, los primeros 6, por eso ponemos substring y aquí abre el paréntesis del substring y hasta acá cierra el paréntesis del substring, ya que el substring nos va a extraer de todo lo del paréntesis, todo lo resultante nos los va a extraer. Es decir, vamos a ver, a ejecutar esto y quiero que observes. Esto queda así, 2022-01, o sea que es el mes de enero. Pero a nosotros no nos interesa el mes de enero. Nosotros lo que queremos hacer es crear la tabla del mes de febrero. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que aquí, a ver, al poner un día, en vez de poner un mes, vamos a obtener 2022-02, que es el mes de febrero, que es bueno, estamos a febrero ya. Si queremos obtener el mes de marzo, lo que tendríamos que hacer, suponiendo que el mes de febrero va comenzando, que ahora es 1 de febrero, ¿sí? Entonces, suponiendo que ahora es 1 de febrero, lo que sucedería aquí es que obtendríamos de todo esto, obtendríamos 2022-02, o sea, la tabla, vamos a crear una tabla con esta fecha 2022-02, que sería la tabla de febrero, suponiendo que ya entramos a marzo. Si entramos a marzo, la fecha que obtendríamos de esto sería 2022-03. Dependiendo del mes, vamos a ir obteniendo la fecha diferente. Entonces, aquí al poner current date menos un día, suponiendo, esto es empezando el primer día del mes, ¿sí? Por eso nosotros, aquí hay que poner mucha atención. Aquí hay que poner mucha atención, ya que como estamos a 27 de febrero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros a esto le sumamos por ejemplo, le sumamos un mes, obtendríamos un mes adelante. Es decir, la fecha actual, que es 27 de febrero, obtendríamos 27 de marzo. Entonces, esto lo único que me extrae es el año y el mes. Entonces, si ejecutamos esta consulta, obtendríamos 2022-03. Pero esto está pensado para que se realice, por ejemplo, los primeros días del mes, que se cree la tabla. Entonces, suponiendo que estamos a 1 de marzo, vamos a suponer que estuviéramos a 1 de marzo, y si nosotros hacemos esto, la consulta nos daría un mes de adelante, o sea que nos daría abril, o sea que obtendríamos una tabla para abril, y eso no es lo que queremos nosotros. Entonces, lo único que tendríamos que hacer nosotros es, a la fecha actual en la que nosotros nos encontremos, pues no hacer ningún tipo de, ¿cómo les digo? Ningún tipo de sumarle nada. Simplemente como queremos crear la tabla para el mes actual, pues suponiendo que es 1 de febrero, obtener la tabla para todo el mes de febrero, la tabla de ventas, o si estamos en marzo, crear la tabla. Entonces con esto bastaría para crear la tabla de ese mes, que es 2022-02, sin tener que sumarle lo del intervalo ni nada de eso, ¿sí? Entonces, el resultado de esto lo almacenaríamos en la tabla, en la variable llamada año mes, que ya la declaramos anteriormente. Luego vamos a preguntar si el día actual es 1, o sea que si el día actual es 1 o 01, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear esa tabla. Es decir, vamos a declarar una variable, la cual vamos a llamar como consulta, va a ser de tipo text. Entonces, esta consulta va a almacenar nuestra consulta, ¿sí? En esa variable llamada consulta, vamos a poner dos puntitos igual. Vamos a crear una nueva tabla llamada ventas, guión bajo, y le vamos a concatenar, por eso ponemos fuera de es al 124, sí. Le vamos a concatenar a la variable que se llama año mes. Año mes nos devuelve el año y el mes. Quiere decir que la nueva tabla va a tener el nombre de ventas guión bajo y
va a tener el año y el mes, ¿sí? Entonces, luego ponemos la llavecita para abrir el paréntesis y vamos a poner aquí los campos que queremos que tenga la tabla ventas. Los campos que va a tener, pues no me acuerdo exactamente los campos de la tabla ventas. Pues ejecutamos esto y tiene num vendedor, entonces va a tener num vendedor va a ser de tipo begin, luego va a tener fecha de tipo, bueno, quiere decir que en consulta va a estar pues esa creación de tabla. Esto por lo pronto es solamente texto porque no hemos ejecutado la consulta. Para poder ejecutarla tenemos que utilizar execute consulta. Entonces, create table, ventas guión bajo, cerramos la comilla para concatenar a la variable año mes. Luego de esto, bueno, falta poner también esto para concatenar la apertura del paréntesis y luego los campos de la tabla. Luego aquí cierra el paréntesis, punto y coma, y luego cerramos la comilla que abrimos aquí. Y luego esta es el paréntesis bueno, en realidad no tendría esto, nada más tendría, cerramos la comilla y el punto y coma, ¿sí? Entonces aquí se ejecutaría la consulta. Y esto es en dado caso de que fuera el día 1, pero como no estamos a día 1, esto no se ejecutaría, o sea, no funciona, esto no se ejecutaría porque no estamos a día 1, tendría que ser día 1, por lo cual lo que podemos hacer aquí es poner 27, hoy estamos a 27 solamente pues para ver si se crea la tabla, ¿sí? Entonces aquí ejecutamos la consulta y esto es lo que pasaría, ¿sí? Entonces, lo que haríamos por lo pronto vamos a hacer esto, vamos a ejecutar esto, dice error de sintaxis en o cerca de return. Es que me faltan los textos, ejecutamos y error de sintaxis en o cerca del punto y coma, es línea 30. El error es aquí. A ver, este paréntesis es el paréntesis que abrimos aquí. Luego este punto y coma es el punto y coma de la tabla. Este es pues de este que abrimos aquí. Y este punto y coma pues es el punto y coma pues de todo esto. Entonces, ok, table bajo, ventas bajo, concatenamos año mes, concatenamos esto, línea 30, es aquí. Es que me falta, chicos, el end if. Esto es el end if. Entonces me faltaba el end if, por lo cual ya no debe de marcar ningún error. Ya creamos a la función. Como estamos a día 27, por eso pusimos día bajo actual igual a 27 para, si el día actual es 27, que se cree esta tabla. Entonces vamos a ejecutar a la función. ¿Cómo se llama la función? Se llama creación bajo tablas bajo mensuales. Creación bajo tablas bajo mensuales. Así se llama la función. La mandamos a llamar a la función. Bueno, esto está de más. Mandamos a llamar a la función y ya se creó la función. Ahora vamos a ver si existe una tabla que se llame ventas-2022-02, select asterisco from, ventas-2022-02, 02. Entonces, al hacer esto, se creó la tabla, perfecto, pero la tabla se creó sin datos. Esto es porque esos datos los vamos a insertar de algún lado. Estos datos los podríamos nosotros insertar, por ejemplo, de algún sistema o algo, es decir, que los datos se estén insertando de algún CRM, de algún sistema o algo, pero eso es lo de menos ahorita. Aquí lo importante es que nosotros ya vimos cómo podemos pues automatizar la creación de tablas. Ya obviamente aquí ya sería 01, bueno, es 1 o 01. Esto es para que solamente en el día 1 se cree esa tabla y así podamos nosotros tener pues una tabla pues por mes.